¿ok? O pudiera ser que estuvieran así, y igual las podríamos representar de esta forma, porque ninguna son, las tres se están viendo como si fueran colineales, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, tenemos que, a ver, tres cargas puntuales. La carga positiva Q1 está en X igual a 2, la carga positiva en Q2 está en 6 micros, está en el origen, y la fuerza neta que actúa sobre Q3 es 0. Ok, necesitamos conocer la fuerza que ejerce Q2 sobre Q3. Ok, esta carga que está aquí, necesitamos saber qué fuerza ejerce sobre Q3. Pero como esta es positiva y esta es negativa, la acción de estas dos es de atracción, significa que el vector lo vamos a dibujar en este sentido. La fuerza que ejerce Q1 sobre Q3 tiene esta dirección, ¿no? Esta es negativa, esta es positiva, va a ser una fuerza de atracción. Significa que esta partícula va a tratar de moverse hacia la derecha y aquí se va a tratar de mover hacia la izquierda. Debemos de encontrar una posición tal que la fuerza que ejerce esta carga y la fuerza que ejerce esta carga sean iguales para que se contrarresten y esto quede en equilibrio y no se mueva. Si se fijan, Q1 son 15 microcoulomb y Q2 son 6 microcoulomb. Entonces, esta tiene menos carga, significa que la distancia aquí deberá ser más cargada hacia acá, ¿ok? Esta carga va a quedar más pegado a esto y un poquito más alejado de esto, ¿no? Necesita ser así para que las dos fuerzas sean iguales. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, la fuerza que se ejerce en 3 debe ser igual a esta fuerza que viene en sentido negativo, fuerza de 2 a 3, más la fuerza que se ejerce de 1 a 3. ¿Ok? O la fuerza que ejerce 1 sobre 3. Entonces, para eso podemos usar la ley de Coulomb. ¿Cuál es la fuerza que hay entre estas dos partículas? Pues fuerza eléctrica es igual a K por Q1, valor absoluto, por Q2, valor absoluto, sobre la distancia al cuadrado. Entonces, tenemos menos K que multiplica a Q1. En este caso, Q1 son 15 microcoulomb y Q2, perdón, aquí en este caso Q3, porque estamos analizando qué pasa entre estas dos. Q3, desconocemos cuál es su carga, ¿no? No lo tenemos aquí. No lo tenemos. ¿Ok? Y eso lo vamos a dividir entre la distancia al cuadrado. ¿Y qué distancia tenemos aquí? Pues es esta. Sería X al cuadrado. Esto es el primer vector, f de 2 a 3. Y aquí le vamos a sumar el segundo, la segunda componente, este otro vector que está aquí. Aquí tenemos que tendríamos k que multiplica a q1 y q1 vale, a ver, aquí es q2. Q2 es de 6 microcoulomb. Entonces, está mal. Déjenme borrar esa parte. Profe, porque es menos K. Permítame, déjeme cambiarle ahí. Profe, dice algo si lo puedo aceptar. No puedo entrar. Sí, ahorita, permíteme. A ver, ¿por qué es menos K? La fuerza esta apunta hacia acá, entonces lo que es negativo es la fuerza, no la K. ¿Ok? Esto representa la fuerza y es negativa. Entonces, por eso está el signo ahí.
La fuerza de 1 a 3 es positiva porque va hacia la derecha. Ya, gracias. Okay. Y tenemos la fuerza entre la carga Q2 y Q3. Q2 tiene un valor de 6 microcoulomb, que es este que está aquí. Y ahora la fuerza eléctrica de 1 a 3 entre estos dos, Q1 son 15 microcoulomb. Entonces aquí sí voy a poner 15 microcoulomb por Q3 sobre el radio al cuadrado. Pero ¿qué distancia es aquí? Pues aquí es esta distancia de x2 menos x. Entonces va a ser 2 menos x al cuadrado. Entonces, si la fuerza neta en 3, digamos, es 0, ¿ok? Aquí es 0. Significa que esto es igual a 0. Entonces, f de 1 a 3 lo podemos igualar, ¿no? O sea, si esto es igual a esto, podemos igualar esto con esto. Entonces nos quedaría que vamos a borrar esta parte. A ver quién está queriendo entrar. Espero que se conecte más temprano. Bueno, ahora ok, entonces vamos a igualar esta ecuación, ¿no? Tenemos esta ecuación así igual a 0. Entonces de aquí vamos a pasar este término hacia la derecha, ¿ok? Y nos va a quedar este en la izquierda. Va a ser K por 15 microcoulomb por Q3 sobre 2 menos X al cuadrado. Va a ser igual a esto que está aquí. Como lo pasé hacia la derecha, pasa con signo positivo. Entonces va a ser K por 6 microcoulomb que multiplica a Q3 sobre el radio al cuadrado sobre X al cuadrado. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Como de ambos lados tengo K, puedo multiplicar por 1 entre K, ambos lados, y elimino esto. Como ambos lados está el 1 por 10 a la menos 6, puedo multiplicar ambos lados por 1.000.000 y voy a eliminar esto que está aquí. Si ambos lados los multiplico por 1 entre Q3, también eliminaría esto. Y lo único que me va a quedar es X, y X representa la distancia que hay de este punto a este. Entonces, si puedo despejar de aquí X y obtener las raíces, voy a conocer la distancia que separa, a la cual debo ubicar esta carga. Entonces, ¿qué me queda aquí? Va a quedar, vamos a cambiar de color. Tengo 15 sobre 2 menos X al cuadrado, va a ser igual a 6 sobre X al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto sería igual a tener 15 por X cuadrada igual a 6 que multiplica a 2 menos X al cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Entonces vamos a poner todo de un solo lado de la ecuación. Entonces vamos a pasar 15x al cuadrado menos 6 que multiplica a 2 menos x al cuadrado. Esto va a ser igual a 0. Si desarrollamos esto, va a ser 15 por x al cuadrado menos 6 que multiplica a x al cuadrado, x por x sería x al cuadrado más el doble, o en este caso menos el doble del primero por el segundo sería 4x más el cuadrado del segundo que sería 4.
y esto sería igual a 0. Entonces tendríamos 15x cuadrada menos 6x cuadrada menos 4 y esto sería igual a 0. Entonces 15 menos 6 sería 9x cuadrada, ¿no? 9x cuadrada más 24x menos 24 igual a 0. Esta es una ecuación de segundo grado. Tenemos un x al cuadrado, entonces significa que tengo dos raíces. Va a haber dos posiciones aquí donde se cumpla eso. O de 3, sería el 9, 24 menos 24. Aquí estaríamos usando la fórmula general. Una de las raíces sería en 0.77 metros, ¿no? X está en metros aquí. Aquí, esto está Q1, está mal esto escrito, ¿no? Es 2 menos X. O bueno, de aquí a aquí serían 2. Está bien. Sí, está bien. Q estaría en 2. Entonces, una 0.77, una de las raíces, y la otra es menos 3.44. La que vamos a escoger como raíz va a ser esta, porque esta queda dentro de este intervalo, ¿ok? Esta de menos 3.44 está por acá, ¿ok? Por acá también vuelve a suceder. Si sacamos esta partícula de aquí y la ponemos por este lado, hay una distancia en que la fuerza de esta y la fuerza que tiene esta van a ser iguales, ¿ok? Pero al ser iguales no necesariamente se van a cancelar, pues aquí las dos van a ser de atracción, ¿ok? Esta va a ser, si la ponemos por acá, esta va a ser negativo y las dos se van a sumar. Entonces ahí esa no podríamos ponerla como solución. O sea, el menos 3 no es parte de la solución. Y con eso terminamos, ¿no? Este problema. ¿Cuál es la coordenada de x de Q3? Pues es esta. Esa es la coordenada a la que debe estar aquí. X sería igual a 0.77. Y se cumplió eso que habíamos dicho, ¿no? Que esta carga tiene que estar más cercana a Q2, porque Q2 tiene, ¿cómo se llama? Una carga menor a la que tiene Q1. Entonces tiene que estar más cerca de Q3, perdón, de Q2, Q3 más cerca de Q2, porque la fuerza de esta es menor, o sea, esta fuerza que irradia aquí es menor a la que tiene esta. Entonces, en esta distancia es donde se cumple que la fuerza que siente Q3 con respecto a Q2 y la fuerza que tiene Q3 con respecto a Q1 son iguales. ¿Sí, sí está claro lo que hicimos aquí? Sí. Esta parte. Tenemos que la fuerza que se siente aquí en Q3 es debido a la acción de la fuerza de la carga Q2, que es una fuerza de atracción. Como es de atracción, va a tratar de moverse en este sentido esta carga. Y la fuerza que ejerce Q1 sobre Q3 va a hacer que se mueva en este sentido Q3. ¿Ok? Entonces, una es negativa y la otra es positiva, menos y más. ¿A qué es igual la fuerza entre dos cargas? Pues aplicamos la ley de Coulomb, la constante K, ¿recuerdan la constante eléctrica K?
que multiplica a la carga 1, o sea, a esta carga por esta carga. En este caso, la carga Q2 son 6 microcoulomb. La carga Q3 no sabemos qué valor tiene. Sobre la distancia al cuadrado, y aquí tenemos esta distancia al cuadrado. Esa distancia vale X. Para el caso de la fuerza de 1 a 3, tenemos igual, la fuerza está descrita por esta ecuación, la constante K por la carga 1 por la carga 3, o sea, por la carga 1 y 2. Aquí estamos trabajando en estas dos cargas. Entonces, aquí sería Q1, Q2. Entonces, conocemos el valor de Q1. Q1 son 15 microcoulomb. Y desconocemos el valor de Q3, entonces nomás lo ponemos entre el radio al cuadrado. Pero aquí, ¿cuál es el radio? ¿Qué distancia hay entre este punto y este? Ah, pues sabemos que desde aquí hasta aquí hay 2 menos una X, ¿no? O sea, menos esta distancia. O sea, de aquí a aquí hay 2, pero le vas a restar X para conocer esta distancia. Entonces, la distancia, el radio o la distancia que hay entre esta carga y esta sería 2 menos X al cuadrado. 2 menos X. Y como es radio al cuadrado, lo ponemos al cuadrado. Como esto, las fuerzas en Q3 deben ser igual a 0. Entonces esto lo igualamos a 0. Entonces tenemos estos dos términos y los podemos igualar. Entonces para igualarlo, lo pasamos del lado derecho y nos va a quedar esta ecuación que está aquí. ¿Ok? Entonces, de los dos lados tenemos K. ¿Qué pasa si dividimos todo entre K? Eliminamos la K. ¿Qué pasa si dividimos todo entre micros? Pues eliminamos los micros. ¿Qué pasa si dividimos todo entre Q3? Pues eliminamos Q3 de ambos lados y nos queda esta ecuación. Ajá. Bueno. Entonces, siguiente. Aquí tenemos otro ejercicio parecido. Nada más que aquí nos dicen dos esferas idénticas, están cargadas, tienen la misma carga ambas y cada una tiene la misma masa. ¿Okay? La esfera tiene la misma masa y cuelgan en equilibrio como se muestra en esta figura. La longitud de cada cuerda, esta longitud que está aquí, es de 15.15 metros, o sea, 15 centímetros. Y el ángulo, este ángulo que está aquí, es de 5 grados. Dice, encuentra la magnitud de la carga sobre cada esfera. Ok. Tenemos dos esferas que tienen la misma carga, con el mismo signo, porque si fueran de signo contrario se estarían acercando, aquí se están alejando. Yo no sé si la carga es positiva o negativa, pero vamos a encontrar la magnitud de esa carga. Aquí dice solamente la magnitud. Podría ser positiva o negativa, el efecto sería el mismo. ¿Qué sucede en esta? Esta carga tiene un peso, masa por gravedad, ¿ok? Y esta cuerda que está aquí sosteniéndola tiene una cierta tensión, pero esa cuerda tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Este ángulo sería igual a este que está aquí. Entonces, si yo quiero determinar cuánto vale esta componente, pues sería el cateto opuesto, ¿no? Porque aquí es el opuesto al ángulo. Entonces sería L por seno del ángulo, aunque este eje es el X, ¿no? Pero quien me da la referencia es el ángulo. Aquí el ángulo es opuesto a este cateto. En este caso, para el eje Y, el ángulo es el adyacente. Entonces, ese ángulo vale L por coseno del ángulo. No puedo borrar.
L por coseno del ángulo. L por coseno del ángulo. Entonces ya sabemos cuánto mide este lado. Ya sabemos cuánto mide este lado, ¿ok? Ya sabemos que aunque sea, ¿cómo se llama? X y estamos usando seno, es porque es el cateto opuesto. Entonces, este lado es igual a esta distancia A. ¿Ok? Entonces, necesitamos hacer una sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. Eso nos va a permitir utilizar la ley de Coulomb, que es igual a K por la Q1 por la Q2 entre el radio al cuadrado. Entonces, eso me va a poder determinar cuál es el valor de esta carga. Como ambas cargas son iguales, esta ecuación la podemos reescribir como Q al cuadrado sobre el radio al cuadrado. En este caso, el radio o la distancia que separa las dos esferas, pues sería 2 veces A. Entonces aquí la fuerza eléctrica por la ley de Coulomb es Q al cuadrado sobre el radio al cuadrado, que sería 2A al cuadrado. Esta fórmula es la que utilizaríamos. Ahorita vamos a determinar fuerza eléctrica y una vez que tengamos esta fuerza, de aquí de esta fórmula podemos despejar el valor de Q, porque vamos a conocer fuerza, ya sabemos cuál es el valor de la constante. Ahorita ya sabemos cuánto vale A. A vale L por seno del ángulo. Sabemos cuánto es el ángulo, ¿no? Y sabemos cuánto vale L. Pues podemos determinar el valor de A. Y de aquí nada más despejamos Q. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya convertimos, hacemos un diagrama de cuerpo libre de este objeto. Entonces, si se fijan aquí, yo puse L por coseno del ángulo, representa la tensión que hay en esta cuerda. Aquí yo puse la distancia, ¿no? Pero es lo mismo. Tengo sumatoria de fuerzas en Y. En Y tengo la componente en Y de esta tensión que está aquí, de esta cuerda. Y tengo también el peso de la esfera, masa por gravedad. Yo ya tengo la masa y conozco cuál es el valor de la gravedad. Entonces aquí voy a poner para la sumatoria de fuerzas en Y, esto sería igual a L por coseno del ángulo menos la masa por la gravedad. ¿Ok? Y esto debe ser igual a 0 porque está en equilibrio. ¿Ok? Esto no se mueve, está ahí fijo. Entonces tengo que L por coseno del ángulo es igual a masa por gravedad. Ahora, una sumatoria de fuerzas en X, tengo esta componente aquí en X. ¿Y qué otra componente tengo? La fuerza eléctrica que separa a las dos cargas. ¿Ok? Como son del mismo signo, las dos cargas, vamos a suponer que las dos son positivas. ¿Ok? Entonces se van a repeler, entonces apunta hacia acá. Entonces aquí está representada la fuerza eléctrica apuntando hacia la izquierda. Entonces sería menos fuerza eléctrica más L por seno del ángulo. L por seno del ángulo. Y esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Porque ya están en equilibrio. Entonces tengo que fuerza eléctrica va a ser igual a L por seno del ángulo. Ahora, si se fijan, en las dos ecuaciones tengo L. A esta le voy a llamar 1 y a esta le voy a llamar 2. Podría de 2 despejar L y sustituirlo aquí. Entonces vamos a hacer eso. De 2 despejamos L y sustituimos en 1.
Ok, tenemos que L de 2 sería igual a fuerza eléctrica entre seno del ángulo, ¿no? Esto pasa dividiendo nada más. Y esta L la sustituimos en 1. Sustituimos en 1. Entonces tengo que 1 es L por coseno del ángulo, L, pero el valor de L es fuerza eléctrica sobre seno del ángulo. Y aquí tengo por coseno del ángulo, igual a masa por gravedad. Conozco ¿qué tengo aquí? Vamos a despejar fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica va a ser igual. Este está multiplicando, pasa dividiendo. Pasa coseno del ángulo, masa por gravedad. Este está dividiendo, pasa multiplicando. Aquí sería seno del ángulo. Seno entre coseno es igual a que yo tuviera masa por gravedad por tangente del ángulo. Y ya obtuve la fuerza eléctrica. ¿Ok? La masa es 3 por 10 a la menos 2. Y la gravedad es 9.8. Y tengo tangente de 5 grados. Entonces, por lo tanto, fuerza eléctrica es igual sería 3 exponente menos 2 por 9.8 por tangente de 5. Aquí esto sería igual a 0.0257. Perdón. Vamos a borrar eso, se me fue. Y como es fuerza, las unidades deben ser Newton. Poniéndolo en notación, recorriendo el punto, sería 1, 2. Sería 2.57 por 10 a la menos 2 Newton. Ok, ya conozco la fuerza eléctrica que separa ambas esferas. Ok, entonces, si ya conozco este valor, puedo despejar de aquí Q. Ok, vamos a hacerlo en otra diapositiva. Aquí vamos a insertar una diapositiva y vamos a recortar fuerza eléctrica. Tenemos la fuerza eléctrica y también tenemos la ley de Coulomb ya despejado. Okay. Entonces, conocemos la fuerza eléctrica que separa a las dos esferas. Entonces, de aquí nos queda despejar Q. Okay. Entonces, Q, a ver otro color. Q va a ser igual, la K va a pasar dividiendo, fuerza eléctrica sobre K, y este 2A va a pasar multiplicando por 2A al cuadrado, y la Q está al cuadrado, entonces aquí va a ser raíz. Necesitamos sacar el valor de A, o sea, ya sabemos cómo hacerlo. De hecho, ya lo tenemos aquí. A es igual a L por seno del ángulo. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Aquí lo habíamos definido. Esto es igual a
Entonces, aquí sería A sería igual a L por seno del ángulo. L, ¿cuánto mide? 0.15 metros. L es igual a 0.15 y esto multiplica a seno del ángulo y el ángulo es 5 grados. Significa que aquí tengo que A vale 0.15 por seno de 5. Esto es igual a 0.013 metros. Entonces ya tengo A. Entonces Q va a ser igual a la fuerza eléctrica, que es 2.57 por 10 a la menos 2, entre K. Y K era 9 por 10 a la 9. ¿Es a la 9 o a la menos 9? No me acuerdo. Es a la 9 positivo. Y fuerza eléctrica, ya la tengo fuerza eléctrica, que es lo que había calculado. Ya conozco el valor de la constante de K. Voy a multiplicar por 2 por 0.013 y esto está al cuadrado. Entonces Q, el valor de la carga, por 2 al cuadrado por 2.57 a la menos 2 entre 9 exponente a la 9 raíz de, me da 4.42 por 10 a la menos 8 coulomb. Entonces, esa es la carga que tiene cada esfera. ¿Ok? En magnitud. No sabemos si es positiva o negativa, solamente sabemos que son iguales porque se están separando. Y es todo. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, profe. No, todo Profe, bien. Mande. pero a la de esa respuesta de Q no le sacó la raíz, ¿o sí? Sí, Ah, ok, gracias. sí, si haces la pura operación de dentro, te queda otro valor. Al cuadrado. Te queda 1.95 por 10 a la menos 15. O sea, esto sería igual a... Esto sería igual a la raíz de 1.95 por 10 a la menos 15. Si a esto le sacas raíz, ya te queda el 4.42 por 10 a la menos 8. Okay. Sí, es que depende. Por ejemplo, aquí yo estoy redondeando, pero el valor es 8.99. Aquí el 2.57 también lo redondeé. Aquí el 0.13, esto también tiene más decimales. Entonces, estamos bien. O sea, 4.4, 4.3, 4.5 debería ser un valor aceptable. Bueno, entonces, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Ustedes tienen tarea en el, ¿cómo se llama? En el Classroom. Hay algunas tareas que son de vectores. Esas se las estoy dejando aquí porque ustedes necesitan recordar o conocer qué son los vectores, ver cómo es la descomposición vectorial que hicimos aquí, por ejemplo, ¿no? Saber que L, en este caso L, está compuesta de dos vectores, una componente en X y una componente en Y, y poder hacer una sumatoria de este tipo. Okay, son ejercicios muy sencillos y sí los pueden terminar.
y también hay algunos videos de lo que ya hemos visto. Los videos que están ahorita es de los temas que ya hemos visto. Que hasta ahorita es, ¿qué fue? Materiales aislantes, conductores, ley de Coulomb, cómo se generan las cargas estáticas. Ahí da una explicación se llama efecto triboeléctrico. Y creo que es todo lo que está puesto. Son los temas, los videos que están ahorita en el Classroom son de temas que ya vimos en clase. Bueno, entonces nos vemos a ver, déjenme ver el horario de ustedes. Espérenme, yo sé que Hasta el lunes. sí, yo sé que el lunes, pero déjenme checar ustedes son el 13A, ¿verdad? Es el lunes de 9 a 10. Ah, está bien, el lunes nos vemos a las 9. Ok, entonces que tengan buen fin de semana. Igual, profe, gracias. Igualmente, Ay, profe, profe, gracias. Hasta luego. Bye, profe.